Tal y como dice la miniatura, estoy cansado de escuchar barbaridades de esos youtubercillos que no leen las normas. ¿Y por qué no leen las normas? Porque no operan en ellas, porque no tienen una comunidad en constante contacto y una serie de personas que están operando las empresas que recomiendan y les está reportando constantemente mogollón y mogollón de preguntas y de cuestionarios. O sea, no os hacéis la idea de cuántas veces me preguntan las cosas y cuántas veces he tenido que no solo leer e interpretar las reglas, sino también hablar con soporte. Y aquí, en este querido vídeo, te voy a demostrar o voy a enseñarte una gran falacia que se está extendiendo en las redes sociales. Porque tu youtubercillo que sigues, porque he visto que hay centenares de personas viendo sus directos y pagando, o sea, encima es de pago ver sus directos y tiene centenares de personas, va soltando salvajadas sobre una regla básica de Apex Trader Funding. Veámoslo. La regla básica es por la cual he hecho varios vídeos y he dicho por activa y por pasiva que Apex Trader Funding actualmente con los precios que hay no tiene sentido básicamente ninguna cuenta que no sea a partir de 150k. Y en lo personal recomiendo encarecidamente que te pilles las cuentas de 300k. El resto de cuentas ni las mires. Es que son cuentas muy grandes que el target profit. Ni te preocupes. No vale la pena, de verdad. Hay empresas de fondeo que te sale más barata fondearte con esas cuentecillas. O sea, no me fondes una cuenta de 50k en Apex y aún menos una de 25. Es que me gustan las de 25. Es que económicamente, ratio euro no va bien. No va bien. Y sobre todo cuando pases a la PEA. Cuando pases a la PEA vas a tener un fucking problema gigantesco, que es el 30% de PNL, que es el 30% PNL negativo. Explicado por tercera vez y espero que este vídeo lo difundas porque hay youtubercillos muy grandes con cientos de personas en los directos, como ya he dicho, que están soltando animaladas. ¿Qué animaladas están soltando? Pues cualquier cosa que no sea la que te voy a traer aquí y ahora. ¿Cómo funciona el maldito PNL negativo? Es muy sencillo y es muy lógico. El total del saldo de tu drawdown, ¿de acuerdo? Si te disminuye el drawdown, te va a disminuir el PNL negativo, es el 30% en trade abierto lo que tienes permitido perder. Punto y pelota. Dicho de otra manera, en una cuenta de 50k, $750 cuando no has tocado el drawdown. Si le has pegado un mordisco en el drawdown, si has tenido trades negativos, tu drawdown ha disminuido y es el 30% de eso. Por eso no tiene ningún sentido elegir una cuenta pequeña, porque es que resulta que en cuanto estés en PEA antes de hacer el colchón, esta regla no solo te va a perseguir, sino que encima vas a tener el maldito drawdown, el drawdown trailing, que te va a perseguir a trade abierto. O sea, te persigue por arriba a medida que vas haciendo beneficios y te persigue negativo. Hostia. Es un puto problema. Por eso no vale la pena el resto de cuentas en Apex Trader Funding. Y además, estamos hablando que la activación es lifetime, $85. Es que no tiene ningún sentido que elijas otro tipo de prueba. Si tardas 2 meses, 3 meses a llegar al target profit, pues son $150 si has tardado 3 meses, más la activación, $235. Y tienes una cuenta con un drawdown de $7.500 y un drawdown negativo que te va a perseguir siempre, incluido cuando tengas y sobre todo ya hayas sobrepasado el colchón. Escúchame, que te va a continuar persiguiendo hasta que al menos no hagas el colchón por 2, o como ponen ellos en ejemplo, $10.000, o sea, hasta que no tengas $10.000 en beneficio, no vas a poder tener un drawdown en negativo del 50%. Vas a tener el puto 30%. Es decir, de 7.500, que es la cuenta más grande, que son 2.250. Y si le metes las comisiones y tal y que cual, pues dejémoslo simplemente en 2.000. Te dejo aquí una imagen con el texto que ha enviado soporte, con el texto oficial que encontrarás en sus reglas, con el mail oficial de Apex Trader Funding en español.
No hay interpretación ninguna y ahí tienes hasta un par de ejemplos extras. Míratelo, léetelo y difunde este mensaje, porque está lleno de zapatillos. O sea, es que no lo sé, de verdad. No entiendo yo por qué la gente está diciendo barbaridades como que si tú has hecho... Bueno, es igual, no voy a decir qué barbaridades dicen, que aún vais a saber a qué youtubercillos digo. Y hablo en plural porque lo he visto en varios canales. Y hombre, que encima estés pagando por aquello de que es el tipo listo y te esté soltando una mentira tras otra, o sea, coño, que no tiene cuenta. Porque si tuviera cuenta estaría detrás. Si tuviera comunidad que le pregunta estaría detrás. O sea, es que, vamos, a mí me comen en la taberna. Yo me equivoco y me coméis. Y os lo agradezco. ¿De acuerdo? Porque una cosa es equivocarse una vez, pero continuar insistiendo y decir barbaridades, pues no. Ahora, espero que te haya quedado claro por tercera vez que hago este maldito vídeo y espero que lo difundas y a ver si conseguimos que con tu difusión salvemos a esos traders, aspirantes a traders rentables que están escuchando esos vende cosas, esos vende directos que tienen una idea errónea de las nuevas reglas de Apex 3.0 y están llevando a su comunidad a un estrés psicológico que de verdad no se lo merecen. O sea, no te mereces las barbaridades que están diciendo. La regla es esta y la solución es sencilla. Cuentas grandes. Fin del asunto y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos desde el stream del caos.